Hola, soy Alex. Para el perfecto entendimiento de este video, yo te recomiendo que primero veas cómo armamos una torre para cajonera. Te dejo el link en la parte de aquí arriba. ¿Te ha sucedido que tus cajones se atoran o quedan demasiado flojos en el momento de armarlos? ¿O que en las tapas del frente quedan descuadradas o quedan abiertas? Esos y otros problemas son los que vamos a ver en este video. Sin más palabras, vamos a verlo. Antes de armar nuestros cajones, hay que tomar algunos puntos a consideración. En primer lugar, revisar que haya quedado bien escuadrado después de haber sido pegado y quitadas las prensas. Pero no nada más eso, aun cuando hayamos hecho nuestros recortes a conciencia, debemos de revisar que también esta escuadra sea perfecta, ya que cualquier milímetro de más provocaría que nuestros cajones no quedaran bien alineados. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es la medida exacta que debemos de darle a nuestras correderas. Por ejemplo, en este caso mide un poco más de 24 milímetros. En este caso voy a utilizar lo que es la corredera telescópica. Si la medimos también me da un poco más de 24 milímetros. Es una medida estándar. En este caso tú debes darle entre 25 y 26 milímetros de espacio entre lo que va a ser la entrada del cajón y el cajón, por efectos de dilatación. Si este llegase a tener una dilatación, podría hacer que el cajón se llegue a atorar. Recordarás que en el video pasado hablamos de cómo cortar nuestra madera con el router para evitar astilladuras. Hay otra forma de recortar nuestra madera para evitar esto con este tipo de herramientas, y vamos a verlo. Con la ayuda de una escuadra, posiciónate sobre lo que es la línea y con una navaja o cúter, por ejemplo esta, podemos recortar lo que es la veta para evitar que se astille. No hagas una sola pasada, haz varias pasadas suaves hasta lograr que esta se separe. Una vez que has pasado varias veces tu navaja sobre lo que es la línea, podrás observar por un lateral cómo el hundimiento ha separado por completo las vetas, y así ya podrás hacer tu recorte sin astilladura. En este tipo de corte te recomiendo que sea para áreas no muy largas, ya que tu escuadra puede llegar a moverse y puede llegar a dañar la parte que necesites que no se astille. Una de las mejores uniones para lo que son cajones es la unión de lazos o unión de dedos, como se le conoce actualmente. Se puede hacer en multiply, aunque es mucho mejor manejar lo que es madera sólida. Nada más que este tipo de trabajos, este tipo de encastres, hay que hacerlo para cierto tipo de muebles que sean lo más fino posible. ¿Por qué razón? Porque es un trabajo extra que debes de llegar a cobrar, ya sea que el trabajo sea para ti o para una persona que realmente pueda pagarlo. Pero también hay otro tipo de uniones y quiero mostrártelas a continuación. Y aquí hay dos formas de armar nuestra caja. Lo primero que podemos hacer es un rebajo completo según el grosor de la madera que vayamos a utilizar, haciendo una unión en esta forma. Si el frente de nuestro cajón va a ser este, probablemente si se llega a atorar, este puede llegar a despegarse. Sin embargo, si este es el frente de nuestro cajón, es más difícil que se despegue, pero aún así puede llegar a suceder. Este lo puedes unir con clavo o con tornillo para madera, lo que te dará mucho mayor seguridad en que este no se llegue a desarmar. La segunda opción sería hacer una unión por rebajo. Hacemos una ranura en una de nuestras tapas y en la otra hacemos una pestaña, las cuales irán unidas, siempre tomando en cuenta que esta será el frente de nuestro cajón, para que si llegan a jalarlo con fuerza, este no se llegue a romper. Aún sin pegamento y sin clavo te darás cuenta que está agarrado. A este adicionalmente le puedes meter tanto clavo por el lateral como por el frente, o ambas partes, para que este tenga mayor fuerza. Y si has tomado como opción para la unión de tus cajones la unión por rebajo, yo te recomiendo que hagas un prototipo antes de hacer los recortes, para que así puedas calibrar tus máquinas con mucho mayor facilidad, como lo vamos a ver a continuación.
Con el prototipo que hicimos podemos calcular nuestra profundidad y también con esta podremos topar nuestra guía con la que haremos el recorte. En este tipo de unión es muy importante que antes de pegar o de clavar vuelvas a tomar lo que son las medidas para evitar que este quede más grande de lo debido. Aún aquí puedes corregirlo. Si lo vas a sellar o barnizar por la parte de adentro, también hazlo antes de armarlo, será muchísimo más fácil. En este caso yo puse sellador en los cajones y una vez terminados ya podemos pegarlos. Recuerda que toda la parte que va a llevar pegamento no debe de llevar barniz, ya que este hace perder el efecto del pegamento. Y en este caso vamos a poner pegamento en la ranura, así como en esta parte, para poder unir la contraparte que lleva nuestro cajón. No olvides siempre revisar tu escuadra para evitar que tu cajón quede fuera de línea en el momento de montarlo. Y bien, ahora hablemos de lo que es la tapa baja de nuestro cajón. Hay diferentes formas de hacerlo. Una sería poniendo la tapa exactamente en la parte de abajo, directamente con pegamento y clavo. Y otra sería haciendo nuestra ranura para poder poner la tapa en esta forma. Y aquí voy a hablar sobre lo que es mi opinión personal sobre la experiencia que tengo sobre los cajones. ¿Qué es lo que sucede con la mayoría de los cajones que llevan ropa? Por ejemplo, de los closets. No llegan y ponen la ropa a lo que es el límite del cajón. Lo que muchas personas hacen es sobrellenar el cajón, aplanan y cierran. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las partes que van a sufrir el cajón? Número 1, lo que es la tapa baja. Y número 2, lo que es el frente del cajón, porque si este se atora, terminan arrancándolo. Y ahora veamos cómo pegué las tapas bajas de estos cajones. En el caso de poner nuestra tapa directamente en la parte baja de nuestro cajón, en primer lugar nos da el área completa de nuestra pestaña, así como también podemos unirla con clavos haciendo un refuerzo dentro de lo que es nuestra tapa. Cuando tú utilices el cajón con una tapa de ranura, procura que sean para un escritorio, por ejemplo, que nunca se sobrellenan de cosas, ya que al romperse esta, si se llega a zafar, la reparación es desarmar toda la caja completa, dañando por completo el cajón. En cambio, si se llegara a romper lo que es la tapa de este tipo de cajón, solamente se quitan los clavos, se vuelve a poner otra tapa y nuestra caja no llega a sufrir ningún daño al desarmarla. Ya que vamos a montar nuestros cajones sobre lo que son correderas telescópicas, hay que tomar ciertas cosas a consideración. Sé que has visto videos en los cuales se te indica cómo poder desarmarlas y esto es muy importante. La parte delgada será la que va a ir sobre el cajón. La parte ancha será la que va a ir contra lo que es el mueble. Pero quiero que observes algo muy importante en esta parte. Lo primero que hay que observar son las medidas que tienen nuestras correderas. Esta mide 35 milímetros en lo que es la placa grande y mide 15 milímetros lo que es la placa pequeña, que será la que va al cajón. Si tenemos en cuenta esto, entonces tenemos 1 centímetro de libertad por cada uno de los lados de la barra, que ese centímetro nos va a servir ya que montaremos mediante centímetros y no sobre línea central. Algo que también es importante observar es que la barra grande trae lo que es perforación horizontal y perforaciones redondas, que serán las que utilizaremos en el montaje. En la barra pequeña trae horizontales, verticales y redondas. En este caso vamos a utilizar las verticales así como las redondas,
Vas a saber por qué razón, ya que lo montemos junto con lo que es la tapa. En este tipo de corredera podemos ponerla en la parte superior, en la parte central o en la parte baja. Todo depende de dónde desees tú ponerla. Si deseas ponerla en la parte central, es solamente alinear el centro, poner una línea y sobre la línea puedes perforar y poner los tornillos. Bien, en este caso lo voy a poner en la parte baja. Recordarás que hablamos que la placa grande y la chica tienen un centímetro de diferencia. Es exactamente el centímetro que le estoy dando aquí para alinearnos. La pestaña que tiene al frente será la que esté al frente del cajón. En esta forma podemos alinearnos y rayar lo que son nuestras perforaciones verticales. Una vez que tengamos nuestras líneas, hay que marcar para que esto quede lo más centrado posible. En este caso no necesitarás de lo que es perforación, ya que es multiply. El multiply no se raja en el momento de meter el chilillo. Solamente pondremos los tornillos en lo que son las perforaciones verticales. Ya que hayamos alineado el cajón con nuestro mueble, entonces ya podremos sujetar lo que son las perforaciones redondas para que este ya no se mueva. Dentro de mi mueble, en este espacio de aquí, van a entrar dos cajones. Tomo la medida de mi mueble y exactamente en el centro pongo una línea como referencia. En este caso, esta separación es de 26 centímetros cada una. Cada cajón mide 24 centímetros, por lo cual tengo 1 centímetro de libertad en la parte de arriba y 1 centímetro de libertad por la parte de abajo. Ya que voy a poner las correderas en las partes bajas de los cajones, voy a medir 1 centímetro exactamente de mi línea hacia arriba, así como de la parte de abajo también hacia arriba. Es exactamente donde irán la placa grande de la corredera hacia lo que es el mueble. Una vez que ya tengo trazada mi línea, lo que voy a hacer es poner mi corredera sobre esta, tomando muy en cuenta que la parte de la orilla del frente quede 1 o 2 milímetros hacia adentro de lo que es el mueble, para que este no deje que choque la tapa del cajón contra él y nos pueda quedar disparejo. Una vez que alineo todo, entonces ya procedo a rayar lo que son las partes horizontales de este para poderlo marcar. Y una vez que está marcado, perforo un poco para poder guiarme con los chilillos lo más centrado posible a la línea que pusimos. Al igual que con la placa en el cajón, solamente pondremos los tornillos que van en las perforaciones horizontales. Ya que alineemos el cajón, entonces ajustaremos lo que son las perforaciones redondas para dejar este ya bien fijo. Una de las mejores maneras para poner nuestras correderas es con el mueble acostado, pero muchas veces el mueble puede ser demasiado grande o bien nuestro taller puede ser demasiado pequeño, por lo cual tendríamos que poner nuestras correderas con el mueble de pie. Es por ello una de las razones por las que dije la tapa trasera no se pone, para poder poner una guía y así sostener nuestra corredera y poderla ajustar. Una de las cosas que más trabajo nos cuesta es poner lo que son las tapas de nuestros cajones bien escuadradas. Para ello hay ciertas reglas. La primera sería: todas nuestras tapas deben de tener exactamente el mismo tamaño. La segunda regla es que todas las orillas, cubrecantos de tu mueble no estén terminadas al 100%, es decir, que no tengan ni tinta ni barniz, ya que vamos a tener que rayar para poder escuadrar bien nuestras tapas. Lo primero que tendrás que ver es en qué línea irán las tapas de nuestros cajones. En este caso, mi cajón va a llevar esta tapa medio centímetro más abajo de lo que es la superficie del mueble, y esta ya está marcada con lápiz a medio centímetro. Y aquí tenemos varias opciones para poder medir nuestras tapas. De la línea que yo puse aquí, me voy hacia lo que es la orilla de mi cajón
y es la misma medida que le daré en la parte superior de la tapa, rayándola para poder escuadrarla. Si en la cajonera que tú tienes no hay posibilidades de ese tipo de medida, lo que puedes hacer es lo siguiente: ponerlo sobre lo que son las líneas en donde tú vas a poner tu cajón, y por la parte de abajo rayar para que tengas una línea recta y así poder escuadrar el cajón con la tapa. Y una de las más difíciles pero también necesaria sería, sin el cajón de abajo, escuadramos nuestra tapa y por la parte de abajo vamos a sacar el cajón. Primero pondremos nuestra mano aquí sosteniendo lo que es la tapa con fuerza. Posteriormente empujamos nuestro cajón hacia el frente y con la misma mano vamos a presionar lo que es nuestra tapa, pudiendo ya rayar por la parte trasera tanto lo que es la línea de arriba como las laterales. Y una vez que ya sacamos nuestras líneas, lo que vamos a hacer es poner nuestra caja exactamente a que nos den la misma altura de un lado y de otro. Si no alcanzaste a sacar las líneas laterales, no hay problema. Puedes agarrar tu cinta métrica y que tenga exactamente los mismos valores en centímetros por un lado y por otro. Una vez que ya está bien alineado, tanto en nuestras rayas como en los cuadros laterales, vamos a poner por dentro del cajón 4 tornillos para madera. Nada más que al principio vamos a poner solamente 2, vamos a probar que quede bien escuadrado y posteriormente pondremos los otros 2. No olvides prensar bien al banco de trabajo tu cajón para evitar que en el momento de meter los tornillos este se vaya a descuadrar. Y aquí ya podemos apreciar cómo nuestro cajón queda en perfectas condiciones escuadrado. La segunda tapa es mucho más sencilla. Lo único que tenemos que hacer es rayar por la parte de abajo de nuestro cajón y así podremos tomar la medida para la segunda tapa. Después de hacer la ralladura de la tapa superior en la parte baja, yo le doy 2 milímetros de separación entre tapa y tapa. Esto puede ser entre 1 y 3 milímetros dependiendo de cómo quieres que queden tus tapas. Y aquí viene lo que es la parte sencilla de poner esta tapa. Voy a poner mi tapa exactamente de línea a línea que están marcadas en ambos cantos. Ahorita no me importa si esta orilla está pareja. Lo que me interesa es que estas líneas estén completamente rectas. Puedo agarrarlo con la mano o puedo prensarlo con una prensa F como esta y posteriormente agarraré y marcaré 2 rayas, una en cada una de las orillas, y procederé a prensarla en el banco de trabajo y a ponerle los tornillos como en la primera tapa. Y aquí ya podemos apreciar lo que son las 2 tapas primeras de los cajones bien alineadas tanto por los lados como por la separación que tiene cada una de estas. Un consejo que te voy a dar: ninguno de los cajones va a tener exactamente la misma altura en la tapa, por lo cual si cambiamos de posición uno y otro no te van a cuadrar. El consejo sería, en cada uno de los cajones, en la parte trasera, donde solamente el cliente y tú lo puedan llegar a observar, pongas un número. Por ejemplo, en este caso, este sería el número 1, 2, 3 y 4. Así, cuando necesiten desarmarlos y quitarlos por completo del mueble, al armarlos tengan una numeración y puedan acomodarlos sin ningún problema. De los problemas que podemos llegar a enfrentar en el momento de escuadrar nuestros cajones, por ejemplo, podría ser que quedara completamente abierta la línea de arriba o la línea de abajo. Esto es a consecuencia de que las correderas no quedaron bien niveladas. Lo que debemos hacer, si tú recuerdas, la corredera que va a lo que es el cajón tiene las perforaciones que usamos en vertical. Estas se aflojan, se acomoda el cajón hasta que tu tapa te dé el encuadre necesario. Otro problema que podemos enfrentar es que el cuadro completo de las 4 orillas de nuestra tapa no lleguen a pegar contra el cajón. Esto sucedería si las correderas que pusimos quedaran demasiado afuera. Lo único que tienes que hacer es aflojar los tornillos de las correderas que dan al mueble, ya que son horizontales, y puedes retrasarlas un poco hacia adentro para que tope bien tu cajón hasta el fondo.
Otro problema que podemos llegar a enfrentar es, por ejemplo, que esta orilla esté separada, esta esté bien cerrada, esta también esté cerrada y esta última de acá esté abierta. Esto quiere decir que nuestra tapa está alabeada, es decir, torcida. Aquí no hay otra solución más que tapa nueva. Y por último, el problema más grave, que de este lado quede bien cerrado y de este quede abierto. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que lo más probable es que nuestra caja del cajón esté descuadrada. Si esto llega a suceder, lo más viable es hacer caja nueva. Si no, tendrías que ponerle calzas para que se abra ambas partes y cerrarla, aunque no es una solución debida, pero puede llegar a hacerlo. Ahora bien, si este problema de una abertura descuadrada se presenta en todos los cajones, quiere decir que tu mueble está descuadrado. Tendrías que volver a fabricar tu mueble si quieres hacer un buen trabajo. La otra solución, que no es muy viable, pero no deja de ser una solución, es poner el canto un poco más grueso de este lado y los cantos que van en forma horizontal, rebajarlos de un lado a otro para poder llegar a cuadrar todo lo que es el frente. Y una vez que has logrado que todos tus cajones estén en línea, no olvides poner en las perforaciones redondas tu tornillo para evitar que se desajusten tus correderas y los tornillos que hacen falta en las tapas para evitar que éstas se lleguen a descuadrar. Si te interesa saber cómo hice las tapas de los cajones, tanto en el poner nuestras jaladeras, así como hacer el redondeado sin forzar el router ni las navajas, hasta el terminado de este, házmelo saber y con gusto sacamos el video. No olvides que una vez que termines de hacer tu trabajo, sacudas bien tu mueble y busques detalles que pudieran incomodar a tu cliente. Recordarás que en el video pasado hicimos una ranura para poder poner nuestra tapa trasera. Esta se hizo precisamente para que por los costados no se viera la tapa sobrepuesta, ya que esto se vería como un mal terminado. Este mueble puede ser utilizado ya sea para un closet o para cualquier parte de lo que es nuestro hogar. Espero que realmente este video haya sido de gran utilidad para ti. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.